vamos a compartirles algunas invitaciones de Canapro. Se está invitando a conformar el grupo de danza de Canapro. Se invita a los asociados que deseen hacer parte de los grupos representativos allá en la cooperativa. Desde el martes 11 de febrero se viene haciendo la conformación de ese grupo. También se invita al sensacional espectáculo Vila Colombia. El jueves 27 de febrero en el auditorio del Colegio Agustiniano Salitre. Por último, se invita al turismo en Canapro en la sede de Soacha este 20 de febrero. Se les invita a disfrutar una increíble experiencia. Hay lugares llenos de color y alegría. Les invitamos a que se comuniquen con el Departamento de Recreación en Canapro. Bien, 8:43 de la mañana, vamos a pasar a nuestro segundo conversatorio, el debate en la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Primero saludar a quienes ya se nos han presentado, se han hecho aquí presentes en la mesa de trabajo, la compañera Sonia Liliana Vivas, nuestra autora, productora, el cerebro detrás de El Rincón de Apolonia. Sonia, muy buenos días. Andrés, buenos días para ti, para cada uno de los oyentes, cada una de las oyentes que hasta ahora están disfrutando de encuentros pedagógicos. Gracias, Sonia. Bienvenido, Miguel Ángel Pardo Romero. Muy buenos días, Andrés. Un saludo a todo el magisterio y a la comunidad educativa, a nuestro colega maestro y por supuesto a Sonia, que es autora material e intelectual del Rincón de Polonia, pero ahora representante de los maestros de básica y media ante la Comisión Asesora de Historia. Bien, y pues nos acompaña el profesor Darío Campos Rodríguez. Él es doctor en Historia, docente de la Universidad Nacional de Colombia, comisionado representante de las facultades y o programas de Historia en las instituciones de educación superior. Profesor Campos, buenos días nuevamente. Muy buenos días. Bien, Sonia Liliana Vivas Piñeros es magíster en Desarrollo Educativo y Social, docente de la Secretaría de Educación Distrital, comisionada y representante de los docentes que enseñan ciencias sociales en las instituciones de educación básica y media. Miguel Ángel Pardo Romero es secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE y coordinador nacional de Renovación Magisterial. El tema entonces sobre la Comisión Asesora de la Enseñanza de la Historia. ¿Qué ha sucedido de hace 8 días que iniciamos con este debate a hoy? ¿Qué ha ocurrido, Sonia? Bueno, hace 8 días hubo una primera entrega con unos audios enviados únicamente por el compañero Henry Bocanegra y por mí, como representantes justamente de ese sector de profesores y profesoras que enseñamos historia en ciencias sociales, más exactamente en el aula en este momento. De acuerdo con la convocatoria que se hizo para la conformación de la comisión, pues uno de los espacios de esa comisión iba a ser precisamente ocupado por docentes que representaran ese tipo de actividad. En esa primera entrega que hubo, justamente lo que comentamos con Henry fue la forma en la cual se hizo la elección, para el caso particular, pues desde la Federación Colombiana de Educadores y Educadoras, se explicó justamente que es un proceso que se hizo de una manera abierta, democrática, y que incluso Henry y yo estamos en un primer turno de esa representación. Hay otros colegas que también van a estar participando de manera activa, de hecho ya lo están haciendo en los encuentros, digamos, del equipo propiamente de FECODE, y pues allí justamente recogemos la necesidad de los intereses, las expectativas de todo ese grupo que está haciendo parte de esa comisión para llevarla a las sesiones que ya tenemos de manera oficial. Muy bien, ¿qué trascendencia real, cuál es la importancia de que haya una comisión nacional para la enseñanza de la historia, una comisión asesora integrada por una serie de personas provenientes de la academia, por supuesto los maestros quienes nos damos a la tarea de trabajar esos asuntos en el aula, la organización sindical de maestros? ¿Cuál es la trascendencia qué es lo que se puede llegar a lograr con derivado del trabajo de esa comisión asesora, profesor Campos? Creí que la pregunta era para allá, más para allá que para bueno, acá. Primero los invitados, profesor maestro Darío. Pero la verdad, el compromiso que tiene la comisión no es un compromiso cualquiera. O sea, es un compromiso bastante serio y es un compromiso de cara a la nación, porque toca un asunto muy importante en el proceso de formación de los colombianos y tiene que ver precisamente con el proceso de reflexión
de lo que ha sido el pasado y cómo este nos afecta actualmente, y a partir de eso, pues, qué perspectivas podemos tener. Es decir, no es de poca importancia la comisión, porque precisamente esa ausencia sistemática y continua respecto a la reflexión de cómo hemos actuado, qué es lo que hemos hecho, las causas por las cuales se han tomado decisiones o malas decisiones, buenas decisiones en el pasado, deben ser reflexionadas a la luz de la problemática actual, precisamente para poder ser solucionadas. Es decir, cualquier problema social, cualquier problema que está dentro de la sociedad debe ser abordado y reflexionado históricamente. Si no se entiende su procedencia histórica, si no se entiende de dónde vienen los problemas, cómo se gestaron, cómo se establecieron, pues difícilmente podemos quedarnos o proyectar otro tipo de soluciones. Entonces, la comisión no es solamente para establecer una serie de contenidos o establecer derroteros pedagógicos y didácticos, es algo más amplio. Por supuesto, dentro de su labor están esas dos dimensiones que acabé de señalar, pero una tarea fundamental es precisamente dar un nuevo derrotero respecto a lo que debe ser esta área de conocimiento en el proceso de formación de los colombianos. Bien, ¿quieres comentar, Sonia, sobre esta misma pregunta, sobre lo que viene desarrollando el profesor Campos? Bueno, lo que dice el profe Darío es importante, es que la comisión es una pequeña radiografía de la diversidad y de la complejidad que encara hablar de la enseñanza de la historia en este país. Justamente hace 8 días, cuando desde este programa comenzaron a entrar en el tema, veíamos cómo hay 5 espacios de comisionados y comisionadas, que valga decirlo en este momento en la representación, como lo estaba comentando, soy yo la representante principal por FECODE y soy la única mujer que está allí. Hay una representación del ministerio, por supuesto, en cabeza de la doctora Lisset Sea, de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa, pero digamos que no más con esas cuestiones y quizá por el trabajo que he desarrollado desde el Rincón de Apolonia, ese tipo de cosas también comienzan a mostrar un poco la necesidad de conversar sobre la enseñanza de la historia, pero desde unas perspectivas que incluyen, por ejemplo, el género, la diversidad étnica, cultural. Comentábamos en el audio de la semana pasada cómo hemos logrado, por el mismo acuerdo que hemos hecho los comisionados, y pues en mi caso, pues yo como comisionada, de que existan invitados permanentes a las sesiones de la comisión para justamente tratar de abrir un poco más y poder tener esas representaciones de esa diversidad, de los raizales, de los palenqueros, de los afrodescendientes, de las mujeres, por supuesto, de la Comisión de la Verdad. Entonces, el trabajo, como dice el profesor, es complejo, es arduo, pero definitivamente es muy necesario. A mí me parece muy importante lo que estás diciendo de la conformación y lo que señalaba el profesor Campos de la importancia de enseñar de enseñar la historia, de retomarla, porque definitivamente estamos enfrentando un gran problema, es cómo se está desvaneciendo la memoria histórica. Entonces vamos a tener, ahí nos encontramos con los problemas relativos a los ajustes en el currículo, cuál es el enfoque de la historia, quién la dice y cómo se va a enseñar en los centros escolares. Miguel Ángel, ¿cómo podemos, cuál es el rol que juega el sector docente y la federación en este espacio tan importante que es esa comisión asesora? Bueno, yo creo que hay que precisar algunas cosas de manera demasiado abreviada, como para comprender el debate que se está desarrollando en este momento en la comisión asesora de la enseñanza de la historia, y por vía de los representantes, en este momento 3 representantes de la Academia de la Historia, representantes de ASCOFADE, con los cuales tenemos unas posiciones muy contrarias, representantes de la Asociación de Historiadores, que es una organización independiente de las facultades con historia, que enseñan historia, y la representación del magisterio. Digamos que hoy está
esa composición en la Comisión de Historia y se desarrollan unos debates que ahorita los colegas que están en la comisión, ¿sí?, van a precisar. Pero creo que hay que señalar lo siguiente: nosotros, cuando se planteó el proyecto como lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, para nosotros la ley de historia o la ley mal llamada enseñanza de la historia, pues el gobierno la aprobó pese a una serie de observaciones que le hizo la academia, con cabeza aquí de los colegas, y para nosotros lo que se le intentó decir al país no correspondía, es decir, que la historia se iba a elevar a una categoría que hoy no tenía la ley 115 del 94, y no es cierto, quedó igual como una asignatura. El tema para nosotros grave es la del artículo 6º de la ley, que planteaba definir un currículo, ¿sí?, prácticamente obligatorio, y en ese orden de ideas nosotros siempre estuvimos en contrario que una comisión procediera en esa naturaleza, primero porque eso suena a historia oficial, y en cualquier tiempo una historia oficial es bastante peligrosa, pero en tiempo en que estamos luchando y batallando porque se conozca la verdad en el país, porque la memoria se fortalezca, la memoria histórica, sería aún más grave. Y por lo tanto nosotros hemos siempre defendido adicionalmente que el tema de la historia, como todas las áreas del conocimiento, debe respetar tanto la libertad de cátedra como la autonomía escolar. Digamos que esa fue nuestras observaciones a la ley. Planteada la ley, en todo caso, ya aprobada, nosotros como federación de manera institucional planteamos participar en el debate. El decreto que reglamenta la ley que crea la Comisión Asesora de Historia, ¿sí?, tiene una característica, y es que cae en algunas exclusiones. Una de ellas es la de intentar excluir la representación de la federación en la comisión, y adicionalmente incluye como comisionado al representante del ministerio con voz y voto en la comisión. Esto va a ser parte de los debates posteriores. Pero digamos que nosotros tomamos la decisión, pese a las limitaciones que se le pusieron a la participación de los maestros de primaria a media, planteamos participar y tomamos una decisión de participar para desarrollar el debate, que hoy estamos buscando una discusión conjunta con la academia, y hemos tenido un buen encuentro en ese sentido con los compañeros representantes tanto de las facultades de historia como también con la academia independiente, la academia de historia, la asociación de historiadores, perdón, de manera independiente. Eso nos ha planteado una posición de un trabajo conjunto de 3 representantes de los 5 que hay, y pues la observación que conjuntamente todos los integrantes de la comisión tienen frente a la insistencia del gobierno de que su representante del ministerio tenga voz y voto, lo cual no se ha aceptado. Hoy estamos entonces brindando la posibilidad de un debate conjunto con la Asociación de Historiadores, con la Nacional, con las facultades de Historia, con FECODE, y dentro de los representantes del magisterio está FECODE, está la Asociación de Historiadores de Maestros de Boyacá, y también los compañeros de la REDI, en la cual estamos, como dijo ya Sonia, coordinando una representación. Pero yo lo que quiero señalar aquí es que el debate comienza y está hoy, digamos que lo que nos propusimos de decidir participar, pese a la reglamentación y las intenciones de la ley, pese a la reglamentación adversa, era buscar que esto fuera una discusión abierta con la comunidad, cosa que estamos haciendo, y que, como también ya lo informamos y quiero ratificarles, va a ser parte de un eje temático del tercer Congreso Pedagógico Nacional, y en la Junta Nacional que acabamos de pasar quedó dentro del plan de acción, no solamente lo que acabo de decir, sino todo el papel de apoyo a los representantes del magisterio y de la academia en la comisión de asesora de historia. Entonces viene el debate, pero el debate sobre la base, como hemos dicho nosotros, de fortalecer esa memoria histórica, y por supuesto plantear unos lineamientos, pero como punto de referencia de la academia, ¿sí?, respetando la libertad de cátedra y la autonomía escolar. No vamos a caer en el juego de las historias oficiales, ¿sí?, ni el gobierno ni por parte nuestra. A mí esos dos asuntos de la libertad de cátedra y la autonomía institucional me parecen fundamentales, porque definitivamente
partimos de que no hay una historia oficial, pero también partimos de que hay contextos, y los contextos demandan otras didácticas distintas, formas de la pedagogía para poder hacer una enseñanza de la historia que realmente permita la construcción de identidad nacional, de memoria. Todo eso es muy importante. Vamos a hacer una pausa en este debate, porque debemos pasar al corte institucional, pero les invitamos a la audiencia a estar muy atenta, porque en la segunda parte de este debate pues vamos a tratar otros temas relativos a lo que sería la construcción de unos lineamientos, cuál es el producto que debe salir de esta comisión asesora. Entonces vamos a una pausa institucional y retomamos en un momento en emisora Mariana, Un Solo Corazón. Canapro, cooperativa multiactiva de aporte y crédito del sector solidario, desde hace 61 años nos ofrece a sus asociados los servicios de crédito, recreación y educación con un alto compromiso en las perspectivas económicas, sociales y ambientales. Invitamos a los oyentes a ser parte de nuestra familia solidaria y vincularse con nosotros. Informes 348-0564, 348-0564, extensión 7059. Nueve y 16 de la mañana, seguimos en Radio Revista Encuentros Pedagógicos, hoy con nuestro segundo conversatorio sobre el debate de la Comisión Asesora para la Enseñanza de la Historia. Bien, continuando entonces con el tema que traemos en desarrollo, quiero preguntar cuáles son las propuestas de la comisión que se ha planteado, que se han ido construyendo dentro de la Comisión Asesora al Ministerio, profesor Campos. ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, hablando de propuestas así concretas, pues precisamente estaba el establecimiento de los representantes de las diferentes comunidades que deben hacer presencia en la comisión, además de los mismos comisionados. Esa fue una primera tarea, es decir, estamos todavía esperando los representantes de las comunidades afrocolombianas, de las comunidades indígenas, de las comunidades de mujeres, y esperemos que pronto se pueda dar pues una reunión ya más amplia con las otras representaciones. Por otra parte, es evidente que las tareas inmediatas que tiene la comisión es ante todo fijar llamémoslo así, unos principios de lo que debe ser esta área de conocimiento. Esto quiere decir que al interior de la comisión, pues no es que tengamos una homogeneidad en torno a la concepción de lo que es historia. ¿Ya? De hecho, siento acá en el ambiente que como que todos entendemos lo mismo, y yo cada vez creo que no entendemos lo mismo por historia. Y lo escucho precisamente pues porque si hay algo que está claro dentro de la comisión es que el concepto historia oficial no aparece por ningún lado. De hecho, pues si nosotros miramos las reformas curriculares desde la década de los 60 hasta los no publicados DBAs, pues ahí lo que hay son contenidos de historia oficial. O sea, yo no entiendo ahí, eso es lo que se ha hecho. O sea, sigue con historia del descubrimiento, historia colonial, historia de la independencia, la república, pare de contar. Es decir, y eso están en todo lado. Eso de una manera u otra es historia oficial. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo ahí? ¿Ya? Eso es una pregunta que ya la he formulado en varios espacios. Y yo veo acá que estamos como que entendiendo de una manera unívoca lo que es historia. ¿Ya? Y en ese sentido, pues yo soy uno de los que más impulsa la idea de que se debe desarrollar pensamiento histórico, que tiene unos matices diferentes, particulares, respecto a
la enseñanza exhaustiva de contenidos históricos. Eso es muy diferente. Entonces, una de las tareas es tratar de encontrarnos en la comisión si todos estamos entendiendo lo mismo. ¿Ya? Ese debate y eso no se ha dado todavía. Yo ya lo propuse, dentro de la comisión ya lo propuse. Encontrémonos primero. Hay unos profesores que piensan que historia es la independencia y las guerras de independencia, otros pueden pensar otra cosa, en fin, o solamente el conflicto armado. Si vamos a pensar que historia es solamente el conflicto armado, pues también estamos dejando otras cosas allí de lado, ¿entiende? Esa es una Entonces, pregunta muy interesante y además un reto, ¿no? Ese encuentro que usted plantea acerca de las concepciones, de las percepciones de lo que es la historia por parte de los integrantes de la comisión, ese es un primer reto que es bastante complicado, pero no insalvable. Queremos, en este momento, pues vinculamos a nuestra conversación, a nuestro conversatorio, al profesor José Manuel Cruz, doctor en Historia, docente en las Universidades Pedagógica y Distrital, comisionado representante de la Asociación Colombiana de Historiadores. Profesor José Manuel, muy buenos días, bienvenido a Encuentros Pedagógicos, y quiero conocer su punto de vista acerca de lo que se viene planteando, lo que decía el profesor Campos y sobre pues, las propuestas de la comisión al ministerio. Buenos días, profesor. Buenos días, sí, José Manuel González. Sí, señor, José Manuel González, bienvenido, sí. Ok, bueno, yo por la Asociación Colombiana de Historiadores soy el suplente y el profesor Javier Guerrero Barón es el principal. En este caso yo voy a participar, tengo una participación muy corta porque en este momento estamos inaugurando una maestría en Kennedy, de la educación de la Universidad Pedagógica. Entonces, frente a la pregunta, frente a lo que se estaba mencionando, por supuesto, de lo que se está tratando de trabajar allí en la comisión, es plantear unos lineamientos para abordar un conocimiento histórico y el pensamiento histórico, diferente de cómo se ha venido trabajando en los colegios y en la educación formal. E informal. Y de hecho de lo que se trata también es que el estudiante pueda vincularse a un área del saber que es el pensamiento histórico, esas posibilidades y esas capacidades que tenemos los sujetos de poder contrastar el pasado con el presente hacia el futuro, de poder generar proyectos de futuro, pero no solamente individuales, no solamente que el estudiante piense de forma individual, sino colectiva, y que él pueda comprender también los procesos colectivos que lo han antecedido y que lo hacen posible estar vivo y poder desarrollarse en medio de esos proyectos colectivos. Estamos también con el profesor Darío Campos hace más de una década trabajando en el sentido de que en Colombia los contenidos y la forma como se educa, que es una forma de historia, una historia historicista, una corriente alemana de por allá de comienzos del siglo XIX, esa todavía lo central son los héroes, personajes importantes, las élites, los hombres, lo masculino, la religión, el dinero, el poder, y se ha dejado de lado sectores de la sociedad excluidos que no son visibles en la historia o que son visibles pero en forma de sometimiento. Y esa forma historicista de enseñar y de pensar históricamente, pues ha llevado a que las personas en Colombia no tengamos una posición política, que no podamos comprender el presente desde el pasado, tener un pensamiento memorial, un pensamiento histórico, un pensamiento crítico. Entonces, esos son los retos que nosotros nos estamos pensando desde la Asociación Colombiana de Historiadores y también desde grupos de investigación que trabajamos el tema de la historia. Muy bien, es una perspectiva bastante interesante aquella de promover el pensamiento histórico y de reconocer a los que tradicionalmente han sido marginados de las páginas de la historia. Pero le escuché decir al inicio de su intervención que una de las tareas es generar unos lineamientos. Pues de hecho existían unos lineamientos curriculares que ya había desarrollado el MEN hace poco más de una década.
¿cómo, la pregunta pues para también los de la mesa, Sonia, ¿cómo este trabajo que debe salir de la comisión asesora dialoga con esos lineamientos que ya existían? ¿Se van a generar unos nuevos lineamientos? Bueno, lo que pasa Bueno, es yo que... termino. Aprovecha que están... Discúlpame. Sí, justamente creo, Andrés, démosle el paso al profe José Manuel. Profe, sí, y, sí, y ya, está bien. bueno, entonces acá con Darío y con Miguel seguimos conversando. Profe José Manuel. Sí, gracias, Sonia y compañeros. Lo que sucede es que yo me voy a retirar, entonces ahí creo que ustedes seguirán en el debate. Y efectivamente lo que hace el sentido de la ley y de la comisión es que se creará una comisión, un grupo de personas que asesorar al ministerio para que el ministerio genere los lineamientos. Entonces nosotros no lo vamos a hacer, pero nosotros vamos a hacer una asesoría al ministerio para que, bueno, no sé, ahí se mirará si es un grupo de expertos o no. Ahora, frente a los lineamientos que se crearon en el año 2002, que venían de un proceso de debate, ese es uno de los puntos donde nosotros hemos discutido, y es que en el año 84 la historia, digamos la historia crítica, política, que está incluyendo los sectores subalternos y desde abajo, es la que sale del currículo oficial, y en el 84 se establece unos lineamientos que se llaman ciencias sociales, y a partir de allí se va a crear algo, un desarrollo cognitivo que se va a llamar las ciencias sociales escolares. Estos lineamientos del año 2002 van a generar unos estancos sin conexiones de 9 disciplinas de las ciencias sociales, no de las ciencias humanas, y entre esas una de esas es la historia. Y allí estos lineamientos no permiten desarrollar el pensamiento histórico porque no hay mucha conexión, y de hecho es un tema que construye el pensar en un presente muy centrado en no relacionar pasado, en no relacionar el futuro, sino casi que lo que acontece es lo que se piensa. Y entonces nos le da al estudiante, al joven, la capacidad de contrastar, de deducir, de hacer comparaciones, contrastaciones. Ahí es donde nosotros ponemos el acento. Bueno, entonces quería agradecer por la participación y por este espacio a la compañera Sonia de Copatal, saludar al profesor Darío Campos y a todos los compañeros que están en la mesa y a los que nos escuchan. Agradezco mucho por este espacio y feliz día. Que tengan un gran debate allí. Participación y por supuesto esperamos contar con usted en otras emisiones de nuestra radio revista. Sonia, ahora sí, cuéntanos con relación a lo que venía diciendo el profesor González y sobre la pregunta que planteé hace un momento, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, efectivamente, pues el profe ya comienza como a aclarar ciertas cosas que son importantes a aprovechar en este espacio para precisarlas a la audiencia. Lo primero es que justamente la comisión está convocada en un primer momento de su trabajo hacer una tarea diagnóstica y se proyecta en el tiempo de permanencia del trabajo de la comisión que lo que surjan sean una serie de orientaciones o recomendaciones que van a ser justamente, pues se espera, ¿no?, el sustento de la revisión, el ajuste o la modificación, si es que hay lugar, a los lineamientos que existen en ciencias sociales. Entonces es importante arrancar por ahí porque se ha generado, por cuenta de algunas informaciones que circulan por los medios masivos, unas imprecisiones frente a este trabajo que estamos, insisto en esto, hasta ahora empezando a desarrollar. Es que llevamos 3 espacios de sesión, en realidad tuvimos 2 en diciembre, uno ahorita en enero, exacto, y como decía ahorita el profe Darío, estamos hasta ahora intentando encontrarnos entre quienes estamos en calidad de comisionados, a ver desde dónde arrancamos también. Entonces es importante eso porque se generan entonces unas expectativas frente a un trabajo que la comisión no va a desarrollar. Profe Darío, compleménteme ahí, por favor. Claro que sí. Es necesario aclarar que en ningún momento la comisión se va a dar la tarea de formular lineamientos curriculares. Ese es un trabajo pues que lo debe realizar otro equipo sobre la base de las orientaciones y los conceptos que daremos respecto a lo que debe ser esta área de conocimiento en el medio escolar. ¿Ya? Por supuesto, tampoco se trata de que la comisión vaya a dar la verdad revelada, ni mucho menos. Tampoco se pretende que sea palabra canónica, sino que simplemente son algunas ideas que iremos a plantear respecto al deber ser.
¿ya? Teniendo en cuenta las nuevas tendencias historiográficas, teniendo en cuenta las nuevas concepciones al respecto del análisis del pasado y del presente, y por supuesto involucrando ante todo las temáticas más significativas y que son más dolorosas para la sociedad colombiana. Es decir, yo no podría, por ejemplo, pasar o soslayar un tema tan importante como el de la mujer para estudiar solamente e involucrarse en el tema de la colonia. Es decir, para mí la colonia es importante en la medida en tanto que estudio el problema de la mujer históricamente hasta el presente y trato de analizar su problemática. Es decir, por eso estaba diciendo que creo que estamos entendiendo cosas distintas respecto a eso, ¿ya? Y no es así. Entonces, por otra parte, estas ideas que que queremos formular, pues está dividida en varios momentos y efectivamente ya se han hecho algunos avances en algunas otras publicaciones sobre el tema que comentaba Sonia, sobre el diagnóstico de lo que está sucediendo, aunque ya todos tenemos más o menos claro pues el asunto, ¿cierto? Y no se trata o sea, y la verdad, de imponer, de eliminar, de segregar, de quitar un área de conocimiento. Lo que se trata es de potenciar un área de conocimiento que se ha diluido en el currículo. Es decir, es a eso a lo que se está apostando, y sobre todo a darle una estructura, porque todos sabemos muy bien que cuando hablamos de ciencias sociales estamos hablando de todo y de nada, ¿ya? Entonces lo que se pretende es hacerle una estructura y un conocimiento más estructurado, pues ahí, para abreviar ahí la cuestión. Gracias, profesor Campos. Miguel, sobre lo que venimos yo creo tratando. que está claro la coincidencia que tenemos los integrantes, por lo menos los que hemos mencionado en la Comisión Asesora de Historia, sobre el tema y el propósito. Y en ese orden de ideas, como todo, no hay mal que por bien no venga, dicen las mamás. Y sí, creo que la intención nuestra está absolutamente clara, la ha expresado el profesor Darío, la ha expresado Juan Manuel, la ha expresado Sonia y los demás integrantes que han estado trabajando y nos hemos encontrado. Y hemos planteado que este encuentro es muy importante porque lo hemos vuelto el debate y lo vamos, la diferencia nuestra tal vez con la intención gubernamental es que nosotros lo queremos llevar a hacer un debate abierto, ¿sí? Y donde por supuesto todos los pensamientos de la forma de concebir el tema de la enseñanza de la historia y de la historia, que no es lo mismo, pues nos permita un debate enriquecedor sobre el particular. Esto es absolutamente coincidente con lo que nosotros hemos señalado. Solamente una precisión es el tema, si hay una intención si hay historia oficial, así no se mencione, como dice el maestro Darío, y la intención, ahí sí no sé si coincidamos o no, la intención de la ley inicialmente, porque como todo se puede cambiar, era fortalecer el control gubernamental sobre los contenidos. Eso es una decisión. ¿Por qué? Porque todavía perdura la libertad de cátedra y la autonomía escolar, y en ese sentido esa es la intención. Pero como tomamos una decisión y la decisión está teniendo frutos, pues creo que hemos logrado en este momento avanzar sobre todo el tema de un asunto que sí estaba pendiente. Nosotros sí, hace mucho tiempo, desde que estaba en la Universidad Distrital, esa era la discusión también, si la historia se disolvía o no se disolvía en las demás ciencias sociales. Y esta disolución como ciencia nos ha costado. Y esas versiones de ciencias integradas nos ha costado en el tema de la educación, de la enseñanza en los colegios en general, oficiales y públicos. Y en ese orden de ideas nosotros, este será el momento en que nosotros tenemos como comunidad educativa y académica para reabrir el debate y volverlo de una manera muy abierta y universal, desde el municipio hasta el universo. Profesor Campos, ¿iba a hacer alguna Sí, precisión? o sea, sobre tema el de asunto la no historia? es, o sea, en este momento está este proyecto de ley, en fin, que pues está en la ley ya, sí, está la ley, pero en realidad esta debería ser una oportunidad
mucho más amplia que se debería asumir en el país, y es la obsolescencia de la estructura curricular en general. Es decir, nosotros, o sea, este no es solamente que vayamos a meter una asignatura, vayamos a meter no, es que el sistema y la estructura curricular del país es obsoleta, no responde a las actuales formas de aprendizaje. O sea, ese popurrí de asignaturas, todas inconexas, sin saber qué, en fin. O sea, eso en realidad no está trayendo una formación óptima dentro de los jóvenes, ¿ya? Es decir, debe ser una oportunidad para replantearse una nueva forma de organización curricular a raíz de esto, ¿no? Y por supuesto, lo que estamos hablando de historia es que esto nos compete a todos. Cuando hablamos de enseñanza de la historia, pero estaba haciendo una aclaración, es que el proceso de conocimiento histórico en el medio escolar es de una manera, y el proceso ya de conocimiento de la historia, propiamente dicho, se debe abordar concretamente en el medio universitario. Es decir, esta propuesta y lo que hemos venido hablando de enseñanza de la historia no se restringe única y exclusivamente al medio escolar. Eso debe pasar esa frontera e instituirse también en el medio universitario. Es decir, generalmente la propensión va a que estos muchachos de 15, 16 años no saben historia. Hombre, pero si una persona de 40 y pico años tampoco la sabe. ¿Ya? Entonces, no, es que tampoco sabe nada de eso. Es decir, debe haber una... Bueno, ahí hay otro asunto que también está en el fondo, y es la discusión sobre el carácter científico de la historia, porque ese es otro asunto y otro pulso que hemos estado planteando frente al Este gobierno. debate está buenísimo. Sonia, para cerrar, por favor. Es que justamente creo, y es importante tenerlo muy en cuenta, esa apuesta por el pensamiento histórico precisamente permite llegar a esas concepciones epistemológicas que tenemos sobre todos esos espacios de saberes y conocimientos, porque por ejemplo en la comisión ya también hemos abordado, no podemos decir que desarrollado esto, pero por lo menos abordado el hecho de que justamente las dimensiones espacial y temporal tienen que verse mucho más allá de la clásica mirada de la historia y la geografía escolares, porque precisamente allí es donde podemos desarrollar un pensamiento que tenga unas dimensiones mucho más amplias, pero que no caiga entonces como en ese popurrí y en esa cosa donde como que no se sabe exactamente qué es qué. Listo, buenísimo. Este debate sigue abierto, quizás en un próximo programa podremos abordar todavía estos temas y otros, profundizar y sobre todo aportarle al debate nacional sobre la importancia de la historia. Cerramos acá este conversatorio. Mil gracias por participar. Vamos a un corte institucional en emisora Mariana, Un Solo Corazón. Vamos a compartirles algunas invitaciones de Canapro. Se está invitando a conformar el grupo de danza de Canapro. Se invita a los asociados que deseen hacer parte de los grupos representativos allá en la cooperativa. Desde el martes 11 de febrero se viene haciendo la conformación de ese grupo. También se invita al sensacional espectáculo Vila Colombia, el jueves 27 de febrero en el auditorio del Colegio Agustiniano Salitre. Por último, se invita al turismo en Canapro en la sede de Soacha este 20 de febrero. Se les invita a disfrutar una increíble experiencia. Hay lugares llenos de color y alegría. Les invitamos a que se comuniquen con el Departamento de Recreación en Canapro.